Gracias por continuar con nosotros. Estamos evaluando lo que ha venido ocurriendo y decíamos que en esta última parte, en este último bloque del programa queríamos pensar un poco hacia adelante, o sea, cómo desactivar esto sin que se deje de deducir las responsabilidades obviamente que correspondan, pero ¿qué se te ocurre a ti que se podría hacer para distensionar, digamos, porque todavía se oyen voces bastante beligerantes, ¿verdad?, de personas cercanas al presidente, digamos, pero hay que buscar una forma de poder llegar a acuerdos, ¿verdad?, de cómo enfrentar ahora esta situación. No, definitivamente hay que intentar, como tú muy bien señalas, ¿no?, sin dejar de exigir las responsabilidades que quepan, pero sí hay que bajar, yo creo, un poco la estridencia del lenguaje, ¿no?, para poder entrar, digamos, en una negociación. En una democracia la democracia es un juego de la administración de las diferencias, ¿no?, y de las contradicciones. Por lo tanto, creo que sí es necesario que los partidos políticos y el Ejecutivo, y sobre todo con el liderazgo del presidente, dijeran, bueno, hagamos un momento de paz, ¿no?, vamos, tal todo, vamos a exigir las responsabilidades que correspondan, pero comencemos a dialogar cómo vamos a poder, digamos, convivir de aquí en adelante, ¿no? Esto es quizás, digamos, disculpen, digamos que voy a poner un ejemplo como muy burdo, pues, como a mí francamente, como cuando alguien, digamos, hay en un matrimonio, en una pareja, hay una diferencia, pues, y hay alguien que va a decir, va, tranquilos, ¿no? Un asesor matrimonial, pues, así decirlo, pues, que busque, digamos, cómo esas diferencias y todo, en lugar de profundizarse y hacer más grave la situación, pueda bajar las aguas. Ya el diputado presidente de la Asamblea ha hablado que posiblemente va a venir una misión de la ONU para mediar y todo. También el cuerpo diplomático, tengo entendido que podría hacer alguna labor. Me parece que eso podría ser bueno, digamos, para poder distensionar esta situación y todo. Y ojalá que el presidente es un hombre joven, inteligente, ¿no?, pues que aprenda también la lección, que si todos queremos que el país esté tranquilo, todos queremos que la violencia se reduzca, digamos, las organizaciones, la sociedad civil, no somos enemigos del presidente, no son enemigos del presidente. Si las buenas decisiones se van a estar apoyando, la academia, por supuesto que no es enemigo del presidente, ¿no? El presidente tiene que entender que no todo se va a hacer como él dice, no todo se va a hacer, digamos, a sus caprichos y voluntades, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando vi el domingo, ¿no?, cuando el presidente estaba ocupando la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, digamos, por deformación de estudios, ¿no?, inmediatamente siempre me traslado, digamos, a los clásicos. Y precisamente el barón de Montesquieu, en El espíritu de las leyes, eso señala, pues, ¿no?, que el poderoso dice algo así como, es una verdad universal y eterna, dice, que el poderoso tiene la tendencia a abusar del poder, ¿no? Y por lo tanto, no se pueden concentrar los poderes en una sola persona o en una sola institución, porque entonces se convierte en un tirano. Entonces yo creo que esa es la democracia y eso hay que exigirlo. En conclusión, yo creo que sin dejar de exigir responsabilidades, creo que partidos políticos y la presidencia deben entrar en una fase de diálogo que permita distensionar la situación. Y si son necesarios mediadores, ¿no?, o facilitadores, vamos a llamarlo para no ocupar la palabra mediación, quizás facilitadores de ese diálogo, pues bienvenidos. ¿Has escuchado algún esfuerzo, Roberto, que se esté pensando hacer o que se esté considerando? Pues en realidad no. Nada más sé que la Asamblea había pedido una cita en Naciones Unidas, supongo que con el secretario general, algunos diputados creo que estaban listos para viajar, y porque consideramos que era una violación a los acuerdos de paz, y acordemos que Naciones Unidas fue el garante de estos acuerdos de paz. Entiendo que se suspendió y no sé si viene una delegación y en qué condiciones, si es que la Asamblea está pidiendo que facilite un diálogo político con el presidente, no para discutir el préstamo, eso es otra cosa, eso quedó ya en segundo lugar, sino para discutir políticamente de aquí en adelante. El país ya no es el mismo y qué hay que hacer para que no se repita. Y para comenzar pensando en eso, creo que lo que no podemos
aceptar es decir, aquí no pasó nada. Tranquilo, ya estuvo, ya pasó, y volver a la normalidad. No, el país no ha quedado normal. Y entonces hay, como se ha dicho acá, que deducir responsabilidades para que no vuelva a suceder, porque si no hay costo, se vuelve a hacer. Y hay que entonces también pues, buscar mecanismos de un entendimiento. Creo que el presidente de alguna manera incluso despreciado, porque dijo, sí, ¿para qué vamos a tener una comisión que nos ayude a dialogar con el presupuesto? Porque no llegan a nada. Sí, ha habido muchos esfuerzos en este país, 20 y tantos de entendimiento y no pasa nada, ¿no? Bueno, tal vez esta es una oportunidad para buscar algo serio y que sí funcione, por lo menos en esta cosa fundamental, que es, mire, de esta raya no se pasa, y establecer algún mecanismo con vigilancia internacional de que este es el límite y que no podemos ir más allá, ¿no? Padre, en algunos momentos la Iglesia Católica ha sido mediadora. En La Paz, pues, fue inicialmente la Iglesia Católica la que participó bastante en eso, y en otros tipos de conflictos que hemos tenido en la historia. Ahora, también Naciones Unidas ha sido, podría haber otros notables en el país. ¿Por dónde cree usted que debería de buscarse algo para poder distensionar y resolver esta situación? Bueno, yo creo que en cualquier... claro, comisiones muy grandes no sirven, ¿verdad? Pero en cualquier tipo de búsqueda de solución colectiva, sí yo creo que debería estar una representación de la sociedad civil, de la asamblea, del gobierno pero una representación significativa, ¿verdad? Es decir, tal vez significativa desde los poderes estatales, pero también importante de parte de la sociedad civil, ¿verdad? Es decir, incluso si uno dijera, bueno, va a estar la jefa de gabinete del gobierno, va a estar el presidente de la Corte Suprema, va a estar un diputado pues, que se considere por lo menos que no ha participado en arreglos de estos tradicionales, que tenga cierto respeto, y que hubiera pues 3 o 4 de la sociedad civil, representantes de distintos sectores, y sí que, bueno, saquen una especie de, mire, el camino tiene que ser este, ¿verdad? Algo así sí me parecería importante, porque es importante que todas las partes involucradas hablen, ¿verdad? Y yo creo que la sociedad civil ha tenido un protagonismo muy fuerte en el deseo de que esto se resuelva institucional y pacíficamente. La Corte pues, ha tenido un papel, yo creo que importante, la Asamblea ha sido afectada y el Ejecutivo pues también afectado a posteriori, digamos, a priori afectador, ¿va? Entonces hay que llegar a algún tipo de, creo yo, de conversación fuerte. A lo mejor estas conversaciones se logran informalmente y la gente toma decisiones lógicas y adecuadas. Ojalá, ¿verdad? Es decir, pero yo creo que es importante una reflexión que tenga peso en el país sobre esto y que marque líneas de solución, ¿verdad? Es decir, o de poder dejar esto atrás, pero no con el perdón y olvido, sino ubicando bien qué es lo que pasó, colocando las cosas en su lugar y dando garantías de que eso no se va a repetir. ¿Y el mediador, padre? Porque ahí están los actores, ¿verdad? ¿Quién debería ser ese mediador que pueda ayudar? A veces no se necesita mediador, no sé si hay voluntad de las partes en hablar, ¿verdad? Es decir, creo yo. Si no, sería bueno que las partes buscaran un mediador, ¿verdad? En un primer momento. Quique, yo a veces siento que esto no ha terminado, ¿verdad? O sea, porque todavía se siente bastante beligerancia de gente relacionada al partido de gobierno, que no es partido de gobierno, ¿verdad? De Nuevas Ideas, pero que se sienten muy envalentonados todavía, ¿verdad? Sí, pero como ya señalaba el padre, yo creo que sí ha habido una afectación a la imagen, digamos, del presidente. Ya lo dirán las encuestas, pero
Por ejemplo, ahí se filtraron, como dicen ahora, pues, digamos, las tendencias en redes sociales desde el día domingo y todo era malísimo para el presidente, ¿no? Y algo que quiero retomar, digamos, que por dónde vamos el buen camino. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional no actuó, digamos, el día domingo, ¿no? Que podría haberlo tomado una decisión el día domingo, ¿no? Los magistrados llaman a los jueces para otras cosas, pero en este caso, como era sábado, la demanda de inconstitucionalidad se presentó en un juzgado de paz, y entonces la lógica de los magistrados fue, como no me han mandado la demanda, entonces no lo ha visto. Todos le habíamos leído la demanda porque había circulado por los demandantes, ¿no? En redes sociales, y los magistrados que no, como que no existen. Sin embargo, es más, yo he dicho, o sea, el presidente con sus acciones y su discurso orilló a la sala a resolver en los términos que resolvió. Porque veamos, fíjate que es muy peculiar. El acto demandado, el acto impugnado en la demanda es la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros. Ese es lo impugnado. Eso en realidad ya la Asamblea lo había declarado improcedente. La sala, si no hubiera pasado nada, si todo se hubiera quedado, no mete militares, no mete la policía, el presidente no entra a la Asamblea, el presidente hace el show en la tarima y ahí acaba todo. Yo no estoy convencido que la sala hubiera actuado en los términos que lo ha terminado haciendo, afortunadamente. Porque la sala podría haber dicho, mire, pues que eso era para ayer. El derecho a la manifestación. No, pues el derecho a la manifestación, y en todo caso, eso fue ayer. Y ya estuvo, ya pasó esto, ya se agotó el acto reclamado, como en la jerga, digamos, judicial, y entonces no hay nada que conocer. Pero todas esas medidas cautelares, no puede utilizar la Fuerza Armada, no puede utilizar la policía y todo, en realidad de eso no hay nada en la demanda, porque la demanda se presentó el sábado. Todo eso es consecuencia de las conductas del presidente. Entonces, pero me parece importante, por ejemplo, que la sala, en el cortísimo plazo, ya se debe de pronunciar. Que no puede hacer esto, pues, que se tarda 3, 4, este servidor, yo tengo procesos de inconstitucionalidad en la sala que tienen 6 años. 6 años, a mí me parece, digamos, inconcebible, ¿no? Pero ahí están. Por ejemplo, la sala, sería importante que la sala delimite mucho el campo, porque yo creo que ya va a haber ahí una decisión de decir, como lo que acaba de decir Roberto, bueno, mira, estas son las líneas, de aquí no se puede pasar. Usted respete las reglas del juego, ¿no? Entonces yo creo que si la sala resuelve con prontitud, creo que eso va a provocar como también la dinámica del diálogo, ¿no? Porque va a decir, bueno, ya no fijaron las reglas, ¿no? Perdón, digamos otro ejemplo, voy a decirlo vulgar, es como que se están peleando los hermanos, ¿no? Y ya llega el papá. Bueno, las reglas van a ser estas y todos los niños y se van a portar así, ¿no? Yo sé que la sala no es ni la mamá ni la papá de la Asamblea ni del presidente, pero creo que si fija reglas, creo que eso podría ser dinamizar, digamos, un diálogo, ¿no? Que ella lleve, bueno, ya nos fijaron las reglas, ya me regañaron, podría decir el presidente, pues, y entonces hoy sí nos vamos a portar bien. Roberto, quisiera aprovechar los últimos minutos para hablar de algo más, o sea, hemos visto problemas de agua en el país. Estamos con el coronavirus también, que no ha desaparecido por la situación en el país, ¿verdad? Sino que continúa una emergencia internacional que nos puede afectar en cualquier momento. La economía no termina de despegar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a pesar de que el problema de seguridad pues, ha mejorado, tampoco está resuelto. Entonces, esto nos desvía bastante de todo eso. Entonces, ¿cómo hacer para no enfocarnos solo en esto, que hay que hacerlo, ¿verdad? Por la gravedad de lo que ha pasado, pero que el país también siga caminando y que se manden mensajes importantes, porque había inversiones que se iban a hacer que hoy están como detenidas, ¿verdad? Y que esto pues no ponga en jaque lo que ya venía sucediendo, que era positivo, pues. Efectos económicos ya tuvo, o sea, ya vimos cómo esto va a afectar, y si esto no se hace algo para decirme aquí no pasó nada, sino que realmente se toman medidas para que no pase y hay ciertas garantías de que no vuelva a pasar, porque el peligro está latente,
muchos, creo que inversionistas van a considerar también venir a un país que se ha visto como un ejemplo, ¿no? Comparado con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, El Salvador, había cierta estabilidad política, sí, pleitos, todo lo que quiera, pero cierta estabilidad política, y había cierta previsibilidad, y un inversionista toma en cuenta también la previsibilidad, toma en cuenta estos factores, y va a afectar la economía, ya una economía que el año pasado, pues prácticamente más o menos igual a lo que hemos venido teniendo antes. No hay nada que nos indicara que la economía en el 2020 iba a mejorar. Tal vez lo que había es un mejor, como dicen, clima de negocios, más cercanía con Estados Unidos. Entonces había perspectiva de que la economía iba a crecer. Pero una cosa es la perspectiva o el clima y traducir eso en cambios reales. Y aquí depende muchísimo de la capacidad de gestión administrativa, de gestión económica y de gestión política. O sea, si el presidente no muestra una buena gestión política en esto y da señales contundentes de que esto no vuelve a pasar, primero, si administrativa y económicamente se quiere manejar el país a base de tweets, los problemas de este país son reales. Es decir, mira, al populismo la realidad lo alcanza tarde o temprano. Porque cuando la gente mire, sí, tweets y estoy haciendo esto y estoy dando más fuerza, y exceptuando el tema de los homicidios que puede percibir, pero si aparte de eso, la gente sigue sin agua, sin empleo, si seguimos en la misma selva del transporte que no pueden con él, dice, bueno, y no hice todo esto para que cambiaran, para vivir mejor. A la larga, esto no sé cuánto puede durar, pero a la larga te va a afectar bastante el que no resuelvas esos problemas. Y esos problemas no se resuelven, como digo, solo a base de autoritarismo, de cerrarse, de no buscar apoyo, de no escuchar buenos consejos, de actuar con sabiduría y no solo con inteligencia. Inteligente es, claro que es inteligente, y hay inteligencia. Y como dije en un programa, la Guerra de las Galaxias tenía mucha inteligencia, hay mucha tecnología, pero poca sabiduría, porque se mataban igualito que los romanos en el ciclo romano. O sea, sabiduría no está manifestando. Y para conducir este país se necesita sabiduría en la gestión política, en la gestión económica, ¿no? Y la gestión administrativa. Eso creo que no lo vamos a ver pronto. ¿Qué efectos así inmediatos? Sí vimos una derrota, ¿no? Un autogol, si quieres llamarlo así. Si esto va a seguir, ¿qué tantas garantías habrá? De eso va a depender mucho cómo se comporte aquí adelante la economía del país, ¿no? Sí, yo creo que Roberto, solo que hay un punto, digamos, digamos, del carácter del salvadoreño, es decir, que no somos así como de manifestaciones, ya no es todo. Porque si bien es cierto que hoy en estos días el secretario jurídico de la presidencia decía que habían 53,000 personas en lo del domingo pasado, números que francamente a mí me parecen dudosos, ¿no? No llegaban ni a 5,000. No llegaban ni a 5. Un dron, por lo menos, porque no se permitieron mayores drones, pero sí se escapó uno que sí tomó. 5,000. Es que definitivamente, digamos, los salvadoreños no van a salir a la calle, ni van a hacer esos gritos de llamado, digamos, a la insurrección por un préstamo. La gente sí sale a la calle por el agua, porque no tiene el agua. La gente sí va a salir a la calle si el transporte sigue mal. O sea, ahí sí sale la gente a la calle. La gente cierra las calles, ¿no? Porque dice, vamos a ver si tengo 2 semanas de no recibir el agua, o la estoy recibiendo el agua sucia. Pero la gente, digamos, voy a salir. Yo no sé quién, o él solito, o alguien le habrá dicho al presidente, no, hombre, si ahí, para que le aprueben el préstamo, la gente va a ir. O sea, vamos a ver cuánta gente puede entender que se está haciendo un préstamo del BCIE de 109 millones, que ahorita solamente es para aprobarle que lo vaya a negociar y que ese dinero se va a ver, quién sabe si hasta dentro de un año. O sea, la gente no va a salir a la calle por eso. La gente no. Los salvadoreños no vamos a salir a la calle por eso, ¿no?
Padre, antes de todo esto estaban dos temas muy importantes en la Asamblea Legislativa, digamos. Uno era el tema del agua, ¿verdad? Y el otro, de reconciliación. Correcto. Entonces, sí. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo? Pues mire, yo creo que tienen que retomarlo. Es decir, la ley de reconciliación, ciertamente el plazo lo tenían hasta el 28, 29 de octubre, o perdón, de febrero de este mes. Entonces, les queda un plazo corto. Puede ser que pidan un mes más de prórroga y ya uno de los magistrados mencionó a esa posibilidad, no sé si en este contexto del alboroto y el atraso que ha producido, pues esto ha producido un atraso en todas las labores legislativas y los tiene alterados, ¿verdad? Con poca capacidad de pensar más allá del suceso a muchos diputados. Entonces, pero sí, yo creo que eso es importante. Y el agua yo sí considero que es de lo más fundamental en este país. Lo otro también, creo yo, ¿verdad? Es decir, ha habido un proceso de acercamiento, creo yo, pero claro, con los diputados nunca se sabe si el acercamiento es táctica, ¿verdad? Para después hacer lo que les da la gana, o es real, ¿verdad? Acercamiento, digo, entre las posiciones de las víctimas, ONGs de derechos humanos, etcétera, y los diputados. Da la impresión que ha habido un acercamiento, pero no tanto amistoso, pero sí en algunas de las pautas, sobre todo en el tema de la penalidad, que era el tema más controvertido, ¿verdad? En la ley. Pero yo creo que ha habido un acercamiento a favor de una penalidad suave, pero que haya penalidad. Vamos a ver cómo resulta en la ley. Por lo demás, yo creo que hay un par de proyectos de ley como muy avanzados, ¿verdad? Es decir, y que aunque dicen que lo van a hacer con lo que oigan a las víctimas, ya tienen papeles preparados, ¿verdad? Es decir, a lo mejor piden un poco más de prórroga para hablar un poco más, no lo sé, o para ultimar posiciones y llegar a acuerdos entre ellos, pero en el agua sí creo yo que urge, ¿verdad? Y además yo siento que las posiciones, miren, a mí me gusta citar a Eslovenia. Eslovenia es un país de Europa que tiene más o menos un promedio de lluvia parecido al de El Salvador. Un poquito menos, ¿va? Pero parecido. Bueno, estos han puesto en la Constitución el derecho al agua y la exigencia de que el agua sea administrada por el Estado para lo que es consumo personal, ¿verdad? Beber, digamos, y saneamiento. Debe ser administrado por el Estado sin fines de lucro, en la Constitución, eso. Después, ya la utilización comercial y tal va por otro camino, pero tiene una prioridad el consumo humano para abastecerse, beber y saneamiento. Yo creo que por ahí deberían ir las cosas, ¿verdad? Pero yo no sé cómo se ha enturbiado todo el tema. Y se ha llegado como a una especie de enfrentamiento que sí quieren privatizar, que no vamos a privatizar, y nadie se fía del otro, ¿va? Cuando las soluciones, por lo menos a nivel constitucional, podían tener una cierta lógica. El Salvador tiene más agua, lo que pasa es que la dejan marcharse al mar, ¿verdad? Pero tiene más agua que la mayoría de los países desarrollados europeos. Entonces, dice uno, no debía ser problema decir, tenemos una prioridad de que el agua le llegue para beber a todos los hogares y para saneamiento, ¿verdad? Es decir, eso no debía ser problema. Va a haber agua también para... Si nos organizamos y manejamos bien el agua. Lo que hace falta es una institucionalidad que sepa manejar bien el agua. Y para eso necesita una ley que concentre y haga institucionalidad. Ahora depende de 4 o 5, un ministerio, el del medio ambiente una cosa, anda de otra, obras públicas otra. Digo. Y se hablaba de la interpelación a la ministra de Salud y al presidente de ANDA, y esta semana dijeron los diputados que ya no, ¿verdad? O sea, como que uno no entiende, ¿verdad? Está muy ojalá que solo sea temporal. Pero tengo entendido, bueno, no sé cómo se recienta, que aparentemente sí continúa para el sábado.
o sí continúa porque para la interpelación está para el sábado. Pero precisamente, ojalá que no sea esto, digamos, de interpelado, no sean parte de las negociaciones, ¿no? Eso de, para bajar las aguas ya no voy a interpelar. No, porque las circunstancias han ocurrido. Vamos a ver, eso no es cartas de negociación. La interpelación tiene que ver con la responsabilidad de esos funcionarios precisamente por la crisis, ¿no? Del agua, pero eso no tiene nada que ver. Pero precisamente eso es lo que preocupa a veces, digamos, de los diputados, ¿no? Que empiezan con esas negociaciones. Va a decir, no voy a hacer nada, pero entonces ya del Ejecutivo pues ya no me interpeles a estos funcionarios. Véame, eso no tiene absolutamente nada que ver. Separemos las cosas. Y claro que hay, pues bueno, yo lo dije hace ya quizás 3 semanas. A mí me parece, francamente, una expresión de analfabetismo ético en El Salvador que la ministra de Salud continúe en el cargo. Es que ya me imagino, ella dijo que el agua se podía beber, pero que mejor que si la hervían o la pasaban por filtro mejor, y que ella había comprobado porque ella había tomado agua y no había tenido problema. Digo yo, ¿qué habrán pensado los colegas o los profesores de ella? Que el análisis científico de ella para decir que el agua es potable es que ella la ha probado. Bueno, gracias a los tres. La verdad que el país ha estado en esta crisis inmerso, pero creo que también en la parte final, ¿verdad? Es decir, miren, el país continúa, los problemas siguen, las necesidades están ahí y no por eso podemos parar el normal funcionamiento del país. Y un llamado, creo yo, al gabinete de gobierno, ¿verdad? Que ahí están las responsabilidades también de cada quien en su sector y que hay que asumirlas porque no se puede seguir postergando una gran cantidad de cosas. Así que muchas gracias por habernos acompañado este domingo y nos veremos el próximo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.